Hola, hoy te invito a un momento de reflexión introspectiva. Por favor, ponte en un lugar cómodo. Si estás en el transporte público o en algún lugar donde no te sientas cómodo, te recomiendo que esperes a estar en casa para que te relajes, para que tu mente esté únicamente enfocada en este episodio, porque hoy hablaremos de los niños no sanados. ¿Qué tal? ¿Estamos listos? Espero que ya te encuentres en un lugar cómodo. Así que, empecemos. Escucharás de inicio una campana, la cual nos dará el primer indicio para cerrar los ojos y concentrarnos por un par de minutos. Después escucharás otra campana, la cual indicará que puedes abrir los ojos, y si así lo requieres, te tomes unos minutos antes de seguir con el episodio. De acuerdo, empecemos. Hay un niño o una niña viviendo dentro de cada uno de nosotros. Un niño que alguna vez se sintió pequeño frente a un mundo demasiado grande. Un niño que aprendió a callar para no incomodar, a sonreír para no llorar, a cargar con pesos que nunca le correspondían. Y sin darnos cuenta, ese niño sigue aquí. La falta de sanación en la infancia podemos verla en los apegos disfuncionales. Se asoma en nuestras rabias desmedidas, en la agresión verbal o física, las comparaciones, el típico yo a tu edad. Se ve también en el miedo a ser abandonados o en la dificultad de establecer vínculos seguros o empáticos, en la necesidad de ser aceptados o esa necedad de sembrar intriga. También se ve en la desconfianza que sentimos hacia los demás o en buscar el caos para sentir algo de satisfacción, aunque sea causando el mal a otros. También se nota en esas ocasiones en las que aprendimos cómo mover los hilos de las personas para hacer o decir lo que nosotros no decimos o queremos hacer. Creemos a veces que no merecemos nada de lo bueno que nos pasa y por ende no lo valoramos. Recordamos esos insultos o adjetivos que usaban hacia nosotros y empezamos a sentir que todo el mundo nos ve así. Lo vemos también en el vacío que sentimos cuando creemos que no somos suficientes, de creer que no somos fuertes. En esos momentos en los que preferimos aislarnos y en lugar de sanar, buscamos cómo reprimirlo, cómo ocultarlo. Después empezamos a sentir depresión, ansiedad, baja autoestima, abuso de sustancias o a buscar esas compañías extrañas o sensaciones pasajeras que nos den algo de alivio. Pero ¿qué pasaría si hoy, en lugar de ignorarlo o de culparlo, buscáramos abrazarlo? Este es el momento de mirarnos con compasión, de dejar de huir de esas heridas abiertas y en cambio reconocerlas como la prueba de que hemos sobrevivido a tanto. Sanar no es borrar el pasado. Sanar es dejar de permitir que ese pasado nos defina. Es liberar esos resentimientos que nos encadenan, soltar las culpas que nunca fueron nuestras y abrir espacio para el amor propio. Ese amor que no necesita validación, porque viene desde muy dentro de nosotros. Ay, ¿qué tal? ¿Qué tal que pareciera que hay tantas cosas que nosotros creemos saber, que nosotros creemos que lo estamos manejando bien todo, que estamos viviendo en paz y todo? Y sí, puede que sí, hay muchas personas que están viviendo en paz y en armonía. Entonces, esto es
bastante interesante y complejo este tema. No me atrevo a hablar de manera profesional del mismo, pero sí hay muchas cosas que yo fui aprendiendo y que me fui dando cuenta que realmente no era otra cosa que no fuera mi niña no sanada. Y es bien, híjole, ese creo que fue el encontronazo más fuerte que tuve conmigo. Este episodio representa el cierre de esta temporada, de esta primer temporada piloto, por así decirlo, pero también representa el inicio de los siguientes pasos. Y es así como yo quiero terminar esta temporada y empezar la siguiente etapa. Muchas veces cuando a mí me pasaban cosas, muchas cosas, independientemente de la etapa de la vida en la que yo estuviera, se me manifestaba de diferentes maneras este niño no sanado. Y justo como lo comentaba en la reflexión, se puede manifestar en esas relaciones que no logramos dejar o que nos cuesta trabajo dejar, en las rabietas o en esos arrebatos que tenemos en ser groseros, en ser agresivos, en ser impulsivos, en creer que nada nos va a hacer daño, pero creo que cuando pasa eso es cuando más vulnerables estamos. Y nos cuesta trabajo verlo, nos cuesta trabajo, yo creo que lo vi más en este momento de introspección que antes, porque yo sabía que habían heridas, sabía que habían patrones que derivan de esas heridas, de esa niña no sanada, ¿no? Pero hoy que me encuentro con tantas personas heridas, mayores que yo, muchísimo mayores que yo, que no logran sanar tantas cosas, a mí me sorprende. Me sorprende también la manera en la que se manifiesta de diferente manera ese niño no sanado en cada uno de nosotros y que inevitablemente en muchas ocasiones pues me afectaron y provocaron que de alguna manera heridas que a lo mejor yo no sabía que existían se abrieron otra vez o se crearon nuevas heridas y de algunas de esas son cicatrices ya que están ahí para el recuerdo como casi cualquier cicatriz y hay algunas heridas que siguen abiertas y que se siguen trabajando y que sigo trabajando con mucho amor, no con dolor, al principio sí duele, pero cuando empiezas a reconocer todo eso como algo que fue y que no me va a definir, es algo muy liberador. Y este episodio justamente es una invitación para que reconozcamos a ese niño o a esa niña no sanada que está dentro de nosotros y en los demás, en reflexionar sobre cómo esas heridas pueden influir en nuestra vida. Y pues realmente no se trata de juzgar, es de cierta manera una comprensión y empatía. Habíamos hablado por ahí ya de la empatía. La empatía no es solamente el punto en el que cuando yo veo mal a una persona, yo llego y la apapacho y le doy todo mi apoyo. No, también la empatía significa pues comprender justamente que hay personas independientemente de la edad, a lo que se dediquen, el estilo de vida, pueden ser millonarios, puede que no tengan mucha solvencia económica, pero que de verdad provocan un impacto negativo en la vida de muchas personas y la mayoría de las veces no les importa el ser narcisista, ególatra, vanidoso, envidioso, intrigoso. O sea, de verdad, todo eso es una manifestación del niño no sanado, pero también está la otra parte, está la parte de la persona que es súper tierna, la persona que es súper detallista, la persona que busca el afecto, la persona que está ahí sin importar que la otra persona lo esté dañando, aunque ya le haya dicho mil y un veces que sus comportamientos le están afectando, ahí sigue. Y eso también es un niño no sanado. Realmente todo
todo, por eso quería cerrar y abrir la siguiente etapa con este tema, porque justamente todo lo que nosotros vivimos como adulto viene de ese niño no sanado, viene de esa infancia, la manera en la que la vivimos, la manera en la que nos hicieron vivirla. Hubieron muchas personas que nos marcaron y de las dos maneras, de la manera positiva y de la manera negativa. Entonces, creo que realmente ya cuando somos grandes, nosotros podemos decidir con qué nos quedamos y qué es lo que dejamos, sin afectar a los demás. Y es, para mí, lo que me ayudó fue tomar terapia. Siempre se los voy a decir, a mí tomar terapia psicológica fue lo que me ayudó a poder abrazar este niño no sanado, a verlo con amor. O sea, de verdad, no les miento, y el ejercicio que yo hago es cierro los ojos, hago respiraciones, justamente el mindfulness que hablamos en otro episodio, hago respiraciones, me encuentro en el aquí y el ahora, y entonces empiezo a hacer esta introspección hasta que me encuentro, y surge más cuando algo me hace sentir mal. Y entonces cuando algo me hace sentir mal, digo, a ver, cierro los ojos y digo, a ver, Yesenia, ¿qué te pasó? ¿Qué ocurrió en el pasado? ¿Qué está haciendo que ahorita, a tus 32 años, te esté provocando que te sientas mal? Y me pongo ahí a ver y digo, aquí es. Y entonces cuando encuentro el porqué, porque siempre va a haber un porqué, cuando yo encuentro ese porqué, no lo reprimo, o sea, ya no lo reprimo, ya no lo ataco, ya no lo oculto, ni deposito esta sensación en algo pasajero, en algo que me eleve la dopamina, ¿no? Entonces, ya lo veo con amor, con cariño, lo abrazo, me abrazo a mí misma, lloro conmigo. No es un llanto desesperado ni desconsolado. O sea, es un llanto controlado porque es inevitable para mí. O sea, para una persona que es muy sensible y que toda su vida no logró manifestar sus emociones de otra manera que no sea a través del llanto o de quedarse callada, pues es complicado y muchos se van a identificar con esto, ¿no? Pero también mi niña no sanada se veía en los berrinches que yo hacía. Hubo una ocasión, en un momento de que yo estaba trabajando, alguien me hizo que me estresara de cierta manera, o bueno, las actitudes provocaron que yo las tomara demasiado a pecho. Y me estresé de más, me molesté, me sentí, y yo en mis arrebatos, lo único que se me ocurrió hacer fue meterme a un lugar, azotar la puerta y aventar las cosas. Y hasta después reaccioné y dije, ¿qué pasó? ¿Qué fue eso? Y me puse a reflexionar ya después cuando empecé a retomar las terapias y dije, ¿por qué lo hice? O sea, me dije a mí misma, ¿por qué lo hice? Te das cuenta que te pudiste haber hecho daño, pudiste haber ocasionado algún accidente, no sé, ¿no? Y también yo tengo y que sigo trabajando esta necesidad de controlarlo todo. Ya estoy más desapegada, ya estoy más liberada, ya no me aferro tanto a las cosas, pero sigue habiendo ahí algo de control, entonces esa parte también la estoy trabajando mucho y ahí también se manifiesta mi niña no sanada, ¿no? Todo esto yo lo reconocí, vuelvo a decirlo, todo esto yo lo reconocí en la terapia. Y en el proceso de introspección, porque ir a terapia psicológica no es solamente ir, sino es darte el encontronazo contigo mismo, contigo misma, reencontrarte, sacudirte, volverte a ensuciar, darte las revolcadas que te tengas que dar hasta que llegue ese punto en el que digas, de aquí en adelante, aunque yo me siga revolcando contigo, mis ganas de cambio, mi parte que necesita cambiar va a ser mayor porque yo lo quiero hacer para mi bienestar, para mí,
para sanar, para seguir soltando, para vivir sin este resentimiento, porque también se ve el niño no sanado en la manera en la que tratamos a los demás, ¿no? Y están muchísimas maneras. Está el que es muy amable, el que es muy cortés, el que es muy tierno, el que es todo amor, el que es un hijo del maíz, el que no quiere hablar, al que no le gusta platicar, al que medio te habla y no te habla, al que busca o es tan listo o su mente es tan activa y que por ahí en algunos casos se les dice que son maquiavélicas, pues estas personas realmente aprenden cómo mover los hilos para manipular a otras personas. Entonces, eso también es un niño no sanado, el buscar el caos, el no corresponder emocionalmente, en lo que llamamos ahorita la responsabilidad afectiva, todo eso es un niño no sanado, así de fácil. Y algunos, porque los vemos bien, porque a lo mejor están saliendo de viaje, porque ya se casaron, porque ya tuvieron hijos, porque tienen dinero, porque tienen muchas cosas, pues creemos que están bien y que no les pasa nada, que no se sienten mal y todo, pero la realidad es que la mayoría de las veces no. La mayoría de las veces, y es muy sabido que muchas personas, por ejemplo, tienen muchos hijos o buscan tener hijos porque quieren de alguna manera, y no lo digo de manera general, o sea, es algunos casos que de alguna manera buscan llenar un vacío o me pasó, a mí no, pero yo vi con un vecino hace muchos años, con un grupo de vecinos, que estas personas tenían muchos hijos y yo me sacaba de onda y dije, ¿cómo es posible que tengan tantos hijos? Bueno, pues lo que pasaba, yo creía que eran del mismo padre, pero resultó que no, resultó que desafortunadamente, pues lo que hizo la mamá de todos estos hijos, pues fue darle un papá casi a cada hijo. ¿En qué sentido? Bueno, pues tenía un hijo con su nueva pareja, con la esperanza de que esa nueva pareja pues le ayudara de alguna u otra manera a ella y a los hijos que ya le antecedían, pero pues la pareja no quería, la pareja la terminaba dejando, ¿no? ¿Por qué? Porque ella buscaba llenar ese hueco de algo que traía de ahí, de esa infancia, ¿no? Y por el otro lado, hay también experiencias o hay un caso de una persona que yo conozco también, que esta persona pues lo que hace justamente es que no pelea con nadie, no le dice nada a nadie, pero de alguna manera logra influir en las decisiones o en las palabras de las personas y hace que esta otra persona sea el portavoz de lo que él está pensando. Entonces es como de, ¿cómo carambas lo logra? Sabrá Dios cómo. Ahorita que yo estoy tomando la terapia, hay indicios de, pero estas personas lo hacen de manera diferente en todos los casos. Yo creo que ni siquiera ellos se han de dar cuenta, pero eso también es una cicatriz, bueno, es una herida que sigue ahí abierta, ¿no? Y pues pasa, o sea, pasa todo esto que a mí también, o sea, esos niños no sanados me han afectado mucho, han habido, y lo vamos a ver ya más adelante, pero han habido momentos en los que niños no sanados han frustrado mi crecimiento personal, han frustrado mi crecimiento laboral. Digo, cada quien tiene sus ideologías o sus creencias, pero han habido personas que han hecho pues cosas como dentro de lo sobrenatural con tal de afectarme o afectar a mi familia. Entonces, ¿qué ganan? ¿Qué ganan con eso? Realmente a mí me sorprende completamente que independientemente de la edad, de la preparación, de lo que se tenga cada persona, se manifieste de esas maneras esos niños no sanados. Es increíble el cómo te dañan. Y ahorita yo lo puedo hablar ya sin llorar en la mayoría de las veces. Hay algunas que todavía me siguen afectando y es en esas en donde yo enfoco mi atención y digo, ¿por qué me sigue afectando? ¿Qué fue lo que pasó antes de? ¿Qué es lo que tengo que sanar? ¿Qué es lo que tengo que soltar? O sea, es este proceso, ¿no? Y obviamente, pues a cada cosita tenemos que poner atención a cuál es nuestra reacción.
Y ya sea que nos enojemos, ya sea que nos pongamos súper tristes, ya sea que nos dé vueltas y vueltas esa cosa en la cabeza o esa idea en la cabeza, pues va a depender mucho, mucho, mucho de la herida que nosotros tengamos de la infancia, de la pubertad también, o sea, de la adolescencia. No necesariamente es dentro de los primeros 12 años, que es la etapa de la infancia, sino puede ser en cualquier etapa o en cualquier momento de la vida que tengamos una herida que esté ahí latente y que realmente nos esté haciendo tanto, tanto ruido que cuando le cae tantita agua arde. Y en teoría el agua no debe arder. Entonces es como increíble cómo funciona esto, ¿no? Algo que a mí me pasaba también es que buscaba, y de ahí nace esta reflexión, yo buscaba mucho el amor en otros lados, lo buscaba en muchísimos lugares. Y se los voy a poner en el ejemplo más directo y más sensible que podría, creo que yo tener de manera personal. Cuando yo empecé a tener ya una relación más estable, que es esta última relación, em, hagan de cuenta que no me acuerdo por qué surgió la conversación con mi pareja. El punto es que yo le pregunté que si yo era necesaria en su vida, ¿no? O algo así salió. El chiste es que él me dijo que yo no era necesaria en su vida. Y yo dije, ¿qué? Así me quedé, dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Cómo que no me necesitas? Pero si yo necesito de ti, pero ¿cómo? O sea, entonces empecé en este tema y de repente fue como de, pero ¿cómo es posible que no me necesitas si yo dependo de ti? Si yo, entonces él me dijo y me abrió los ojos muy, 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 muy fuerte y me dijo, a ver, te amo, te quiero en mi vida, de cierta manera sí te necesito, pero no eres indispensable. Y me pegó más, en ese momento me pegó más. Y yo dije, ¿qué? O sea, dije, ¿cómo que no soy indispensable en tu vida si tú para mí eres el oxígeno, eres el agua, eres mi alimento, eres mi todo? Y pues ya después me di cuenta que no es así. Queremos y tomamos la decisión de estar con alguien, pero si estamos con esta ideología de que sin él o sin ella no puedo vivir, que yo no puedo respirar, el qué voy a hacer sin ti, porque en algún momento a alguien también, cuando me alejé, yo le dije, oye, es que yo no me imagino mi vida sin ti, ¿qué va a hacer de mí sin ti? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a seguir comunicando? Y entonces, pues me di cuenta ya después que no es así como deben funcionar las cosas, pero era mi niña no sanada. Era esa niña que estaba manifestándose ahí y que no se quería ir. Hasta que, y bueno, y ahí sigue. O sea, no es que yo la quiera sacar, más bien que estaba ahí y estaba ahí picando con algo estas heridas, ¿no? Cada que a mí me pasaba algo. Entonces, pues ahora ya lo veo diferente, ahora ya veo a esta niña no sanada, a estas heridas, a la apapacho a esa niña, la amo, la acepto, o sea, esta autoaceptación no es resignación, es una autoaceptación de todas estas heridas porque existen y van a seguir ahí hay algunas que van a seguir latentes, pero que también hay que ver cómo manejarlas, ¿no? Y no podemos sanar si lo negamos. O sea, hay que ser muy sinceros, muy conscientes. En el episodio del FODA les explicaba esta parte de qué tan sinceros tenemos que ser y el por qué tenemos que ser tan sinceros ante esto, ¿no? Yo aprendí a calmar a esta niña interior que de repente me daba como por aquí vueltas en la cabeza y no era como lo más sano, pero aprendí a visualizarlo. Algunos dicen que es cosa de locos, pero de locos está lleno el mundo. Y pues realmente depende de quién venga, ¿no? Tomemos las cosas de quien venga.
Entonces yo me visualizo, hablo con ella, la abrazo, le digo que vamos a trabajar juntos, o sea, pero obviamente es hablándome a mí yo de 32 años, ¿no? Pero haciendo una simulación de estas ideas, o sea, podemos hablarlo muy directamente a tu yo actual o podemos visualizarnos y apapacharnos en esa época o en ese momento en el que no tuvimos a quién. Y no necesariamente porque realmente no tuviéramos a quién, sino porque hay muchas cosas que nos da miedo hablar. Hay muchas cosas que nos pasan, que nos da miedo y que preferimos callar, o que por la intimidación de otras personas decidimos callar. Entonces, cuando uno aprende a vivir con eso, pero reprimiéndolo, lo único que hacemos es que en lugar de... es como esa cajita o esa bolsita que llenamos de cosas que sabemos que algún día nos pueden servir. Pero ¿qué pasa cuando esa cajita se llena? Tienes que sacarlo, tienes que mover, porque realmente qué de lo que está ahí te sirve, ¿no? Yo se los pongo en ejemplo personal. Cuando yo hice una limpieza física de todas mis cosas, me di cuenta que había una caja, varias cajas de hecho, donde habían cosas que tal vez algún día me iban a servir, pero que nada más estaban ahí ocupando un espacio, algunas estaban rotas, algunas ya deterioradas, pero yo tenía esa idea de que tal vez iban a servir. ¿Y saben qué hice? Lo tiré. Así de fácil. Dije, no, eso sí, ya no. Y fue en ese momento en el que yo dije, tengo que tirarlo. Y es de la misma manera en la que decimos, tengo que enfrentarme, tengo que abrazar a este niño, tengo que estar con él, tengo que estar conmigo, porque soy la única persona que puede hacer algo por mí. Los demás nos pueden ayudar, los demás nos pueden abrazar y todo, pero ¿saben qué? Que también es un reflejo de niños no sanados, es un reflejo de las personas cuando dicen, yo estoy haciendo esto por ti porque nadie vino a hacerlo por mí, nadie estuvo ahí por mí, nadie estuvo conmigo, también es un niño no sanado. Se acepta la ayuda y es bien bonito cuando alguien llega, te extiende la mano y te ayuda, pero no dependamos de esas personas, porque los únicos que podemos hacer un cambio real somos nosotros. Y también algo que me ayudó es a empezar a cultivar o a retomar relaciones sanas, a estarme rodeando de gente que me suma, que me ayuda, que no hagan de cuenta que es como una relación en la que, o alguien que acabas de conocer, en la que alguien se acerca y te dice, es que yo no soy como los otros, y pum, resulta que sí es como los otros, ¿no? Pero pues cuando llegan personas y te dicen, no, yo sí soy buen amigo y todo, y yo siempre te voy a apoyar, y yo públicamente o sin problema, yo puedo decir que nosotros nos hablamos, que somos amigos, y bla, bla, bla. Muchas veces van más de dientes para afuera, en muchas otras ocasiones no. ¿De qué depende? De qué tan sanado o no sanado esté ese niño interior de esa persona. Tomémoslo de quien venga, si vemos que es una persona que nunca nos ha hecho daño, que siempre ayuda o que se mantiene al límite o en la línea de las cosas, pues entonces ahí pues ya podemos decir que sí fue algo genuino, ¿no? Pero cuando vemos que viene de alguien que con 10 personas es un hijo o una hija y se acerca contigo a ser diferente, es por muchas razones que no necesariamente sea que realmente quiere ser tu amigo, realmente quiere cubrir algo, quiere tapar algo, quiere enmendar algo, no sé, es muy variable, pero sí de verdad es necesario que cuando nosotros empecemos a ver esas detonaciones, nos acerquemos con un profesional de la salud para revisar y hablar del tema. Y bueno, este episodio da para más, pero realmente en el siguiente paso de este programa vamos a segmentar, vamos a desmenuzar, ya vamos a empezar a desmenuzar todas estas cuestiones y realmente el día de hoy es una introducción y una invitación a que de verdad hagamos este ejercicio de introspección propia. Digo, realmente suena redundante, pero es una introspección propia
que nos va a beneficiar para aprender a soltar, para vivir sin resentimientos. Yo de verdad ya dejo las cosas en cada quien. Cada quien es un mundo, cada quien es un niño no sanado y cada quien sabe cómo lidiar. Si hay alguien que ya me hizo daño o que provocó sentirme de alguna manera o que algo no prosperara en mi vida, lo que sea, pues al final depende de cómo lo esté tomando yo. Yo ya lo tomo de esta manera y justamente hoy tuve una conversación con alguien, una mujer que para mí es muy importante, representa mucho en mi vida y justamente le decía eso, que yo estaba volviendo a un lugar del que yo me fui porque, o sea, realmente hay muchos factores. Uno, y que inevitablemente es la parte financiera. Y aunque digan que el dinero no da la felicidad, pues sí, no da la felicidad, pero sí ayuda a cierta estabilidad. Y hay situaciones en las que tenemos que reflexionar realmente en las cosas que hicimos y aceptar si nos equivocamos o no. Y eso también es sanar al niño interior. Pero también yo le comentaba que las cosas quedan en cada quien. Y a lo mejor es para unas personas resignación, el decir, ay, pues ya te estás resignando, te estás conformando, qué mediocre, no sé, muchísimos comentarios que he recibido y que la verdad no es que yo ahorita diga que no me interesan, pero queda en cada quien, es el reflejo de cada persona, no es realmente lo que yo estoy tratando o reflejando, ¿no? Entonces, pues queda en cada quien lo que piensen, lo que quieran hacer, también queda en esas personas que les crean, queda en esas personas que lo sigan, o sea, yo sigo mi ritmo, yo sigo mi flujo de vida, yo sigo mis proyectos, porque también me ha costado mucho trabajo, y lo digo con mucha emoción, porque me ha costado mucho trabajo lograr todo lo que he logrado, como para permitir que un niño no sanado venga y quiera tocar heridas que no son de él o de ella. Entonces queda en cada quien, diría por ahí otra persona que me dijo una frase que siempre se me va a quedar, que dijo que justamente cuando yo tuve unas actitudes que no son realmente, no fueron realmente buenas, y ya lo platiqué con esa persona, pero dice que ya se desconcertó tanto que se lo dejó a Dios. Y dijo, Dios, te dejo en tus manos esto que no está dentro de las mías y que sea tu voluntad. Y pues ella también soltó, pero también me enseñó. Entonces, pues esa parte también es marcar los límites, ¿no? O sea, los límites de si alguien te provoca ciertas emociones o ciertas situaciones, pues al final no es mi tarea salvar a la gente. No es enmendarlos, no es decirles tienes que hacer las cosas así porque esto no está bien, no. Porque también queda en cada quien. Si tú quieres trabajar en tu niño interior, es por ti, porque quieres lograr cambios realmente significativos en tu vida. Pero si puedes elegir, o sea, si bien el lidiar con este tipo de personas no significa que vamos a curar sus heridas o les vamos a ayudar a sanar completamente, pero sí elegimos qué tanto permitimos que sus heridas activen las nuestras. Entonces, eso se llama marcar límites, y son límites justamente. Entonces, hoy justamente que llegamos a este final de esta primera temporada, de esta primera etapa, yo quisiera que lo pienses así, aunque se extendió un poco más este episodio, pero creo que de verdad nos habla mucho de lo que está por venir, mucho de lo que ya vino y de lo que nos está ayudando a crecer todo este proceso. Entonces, quiero que lo pienses así. No estamos cerrando realmente un ciclo. Estamos dando un paso más hacia adelante, hacia esa nueva versión que queremos de nosotros, esa versión tranquila, libre, ligera, esa versión que ya no carga heridas o que las carga con amor, con autoaceptación.
porque realmente eso es sanar a este niño interior, es enseñarnos a confiar de nuevo. O sea, realmente es enseñarnos a confiar de nuevo, a jugar de nuevo, a amar de nuevo. Todas las heridas que cerramos nos ayudan primero a darle un espacio a las cosas nuevas, pero también nos ayudan a volverlo a intentar con fe. Y justamente ya hablábamos de la fe. Y la realidad es esa, la realidad es que todos somos niños no sanados, cada quien lidiamos con nuestras cosas a nuestra manera, y hay pues sí, como un mantra que yo hice justo en este proceso, y me quedé así porque me vino así como de rápido el momento en el que lo hice. Fue en un momento en el que yo creía que estaba vulnerable ante todo el mundo, pero resultó que no era así. Resultó que fue la señal que yo necesitaba para poder empezar a sanar y soltar. Y te la comparto con mucho cariño. Y esta es: mi niño herido no dirige mi vida. Mi adulto consciente es quien elige el camino. Entonces, ¿qué persona vamos a dejar que dirija nuestra vida? Yo te invito a que caminemos de manera consciente, abrazando a este niño interior, a este niño no sanado, y que sigamos adelante, porque no hay de otra. Recuerda que nadie va a venir a hacer lo que solo tú puedes hacer por ti. Y esto es sanar, soltar y vivir. Cuídate mucho, nos vemos en el siguiente episodio, que de verdad, aunque representa un reto muy fuerte para mí porque vienen cambios fuertes en mi vida, yo no voy a dejar de hacer este proyecto porque creo que nos llena mucho a todos, y no hay mejor satisfacción o gusto para mí que el que tú vayas de la mano conmigo y que recordemos juntos que nuestro pasado no es nuestra condena. Te mando un abrazo.